No me voy a pasar como Frank el miércoles pasado. Me tenía más nervioso a mí el Frank que se iba a sobrevivir. No sé cuál sería el bueno. Este está bueno. Pero le fue bien al Frank porque le pasaban pastillas y le pasaban plátanos y le pasaban sandías. Empezaba a toser y de todo le pasaron para que... Yo dije, bueno, así voy a empezar yo a toser a ver si me empiezan a pasar aquí cosas. Pero bueno, qué bueno que sobrevivió. Esperamos poder sobrevivir en esta tarde. Y bueno, pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. De verdad que, bueno, hoy me toca llevar la predicación en esta mañana. Y pues bueno, para mí es un privilegio y es una gran responsabilidad estar frente a todos ustedes. Pensé que no iba a haber nadie, como dije, no está ni el pastor Frank, ni el pastor David, ni el pastor Emerson. Dije, a lo mejor no llega nadie, pero bueno, aquí están los fieles, ¿verdad? Aquí no hay davicianos ni emercianos, aquí hay puros Juan Canal, aquí hay puros de Dios, puros hijos de Jesucristo, amén. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro pastor, que ahorita está predicando, no sé, bueno, por el horario, no sé si todavía está predicando allá en México, ya mañana va a estar con nosotros y le mandamos un saludo. Y bueno, pues yo le agradezco el voto de confianza que me tiene para poder estar yo aquí. Le mandamos un saludo también a nuestro pastor Emerson, que anda allá en El Salvador. Ya se acostumbró tanto al clima de acá de Canadá que dice que ya no aguanta el calor allá en El Salvador, ¿no? Ahora llega yo, oh my God, it's too hot in here. Entonces, pero bueno, ya esperemos que ya pronto se va a ir acoplando, ¿no? Allá en El Salvador. Vamos a orar para poder en manos de Dios este mensaje y que sea de bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por este precioso día que tú has dado por nosotros, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en esta tarde, Señor, el poder compartir tu palabra con esa libertad que tú nos das, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde, Padre, y que podamos ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Te pido que tú me uses como un instrumento tuyo, Señor, y poder llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones en esta tarde, Padre. Prepara esos corazones en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Voy a tratar de no quitarles tanto tiempo. Oh, la hermana, sí. Le dije, me pidió un anuncio y le dije, si se me olvida, me avienta una seña. Ya me aventó la señal. ¿Qué me dijo? No, me dijo que el próximo domingo, ya que me estaba inspirando, hermana, el próximo domingo va a ser la entrega de los diplomas del Esgrima para Todos. Así, si está usted con el pendiente, no se quede más con el pendiente, el próximo domingo va a ser la entrega de los diplomas, ¿verdad? Muy bien, esperemos, ya es todo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Les decía, voy a tratar de no quitarles mucho tiempo, y así que el tiempo que vamos a estar aquí, aprovecharlo al máximo. Y el otro día el pastor mencionó algo que me llamó mucho la atención y fue algo que me hizo preparar un poquito este tema. Y es que dice el pastor que las iglesias están llenas de personas que no son salvos, ¿sí? Y se pone a pensar uno, a voltear y dice, ¿seré yo? ¿O será el hermano aquel? ¿O será que es como cuando le dijo a alguien de aquí me va a traicionar? Le dijo Jesús, ¿no? Y todos decían, ¿seré yo? ¿Será aquel? ¿Sí? Y a veces nos preguntamos si seré salvo o no. Yo no sé si aquí levante la mano, ¿quién está 100% seguro que es salvo? Amén. ¿Quién está 50% seguro que está salvo? ¿No? ¿Quién no entendió la pregunta? No, todos levantaron la mano. Bueno, pues el objetivo mío de estar aquí en esta mañana es que usted salga con la seguridad del 100% de que usted va a ser salvo. Si algo le pasa solamente saliendo de aquí de estas paredes, si lo atropella un autobús o algo, usted tenga la confianza y nosotros como hermanos tengamos la confianza de decir, bueno, el hermano se va a ir al cielo con el Señor. Y así, bueno, ya nos queda tan pesada la conciencia, ¿no? Vamos a ver un video. A mí me gusta siempre poner videos porque los videos se nos quedan más en la mente. A veces se prepara uno el mensaje y todo y a la vuelta para el servicio de la tarde ya no se acuerda de lo que dijo uno. Pero los videos, a veces las imágenes se nos quedan un poquito más grabadas. Y vamos a ver si tenemos este video, que yo lo voy a utilizar un poquito como plataforma para ver lo que de lo que vamos a estar platicando en esta tarde. Adelante.
for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Amén. Muy bien. ¿Qué les pareció este videíto, no? Está pequeño, pero impresionante, ¿no? Impresionante de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo y habla lo que pasó, cómo Jesucristo cargó el pecado del mundo por culpa de nosotros, ¿no? Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso más adelante. Vamos a leer nuestras Biblias en Mateo 26:36. Mateo 26:36, y le voy a pedir que no se me distraiga ahora. Ahora sí haga todo lo posible por estar atento en lo que vamos a estar hablando, porque es importante lo que vamos a estar viendo. Yo puse el tema de esta predicación, digno del sacrificio por cada uno de nosotros. Mateo 26:36 nos habla un poquito, nos habla acerca de cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y viendo un poquito el contexto de esta escritura, vemos que antes de esto Jesucristo acababa de pasar la última cena. Jesucristo acababa de partir el pan con sus discípulos. Jesucristo acababa de cantar himnos, estaban alegres, estaban contentos. E inclusive después de eso le dice a Pedro que él lo va a negar. Si vemos el versículo anterior, Mateo 26:35, si podemos ir un poquito uno antes, dice: Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. ¿Qué le dijo Pedro? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Él les dijo, ustedes me van a negar, y todos dijeron, Pedro, aunque yo tenga que morir por ti, yo no te voy a negar. Y todos los demás dijeron, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Muchas veces nosotros decimos también, ¿sabes qué, Jesús? Yo nunca te voy a dejar. Y solamente Jesús nos empieza a bendecir, nos empieza a ir bien, y mira, ya no lo vuelves a ver en la iglesia.
y nos empezamos a olvidar de Jesucristo. Pero bueno, ese es otro tema que luego lo vemos. No vamos a hablar de eso el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y para mí, esta porción de la Biblia, para mí es una de las partes más dramáticas que se viven en la Biblia, o que la Biblia nos describe, y más intensas que nos detalla la Biblia. Es algo que se vivió, que Jesucristo vivió en la antesala del sacrificio. Y ahí en el versículo 36 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní. Y la traducción del Getsemaní nos dice que es una prensa donde prensaban las aceitunas para poder sacar el aceite de oliva. Y es una prensa donde molían las aceitunas y las apachurraba y las dejaba completamente secas por dentro. Y eso es un reflejo de lo que menciona de cómo Jesucristo vivió en el Getsemaní esos momentos como una prensa en su corazón. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy ahí y oro. Nos dice que Jesús constantemente iba a predicar al Getsemaní. Era un lugar familiar para él ir a orar ahí. En ese lugar, en el Getsemaní, Jesús encontraba calma, Jesús encontraba paz. Muchas de las oraciones que Jesucristo hizo anteriormente, las hizo en ese lugar con sus discípulos. Y muchas de esas oraciones fueron siempre contestadas por parte de Dios. Y dice que, continuamos en el otro versículo, dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y ahí tenemos pregunta de esgrima: ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Vamos a decir que los hijos del trueno. ¿Cómo se llamaban? Jacobo y Juan. A ver acá. ¿Sí? ¿Sí? No, yo no sé, por eso les pregunto. Yo tengo aquí Santiago y Juan. Santiago, Jacobo, sería tocayos, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Santiago y Juan, ahí lo ponemos para el esgrima. Y vemos que Jesucristo, bueno, yo pregunto, ¿por qué tomaría a Pedro y por qué tomó a los hijos de Zebedeo? ¿Por qué a ellos? Dice que él fue con sus discípulos, pero a los demás discípulos le dijo: ustedes quédense ahí, y agarró a ellos 3 y se los llevó. ¿Por qué agarraría a ellos? Tal vez diría: bueno, estos son mi círculo íntimo, con los que he tenido más relación, con los que yo puedo confiar. Si ahorita Pedro me acaba de decir unos minutos antes que él nunca me va a abandonar, que él daría la vida por mí, dijo: bueno, me lo llevo. ¿Sí? Y me llevo a los otros que querían estar parte conmigo en el reino de Dios, uno por cada lado. Bueno, pues estos me los llevo también. ¿Por qué se los llevó a ellos? Porque querían que oraran con él, porque iban a pasar, Jesús estaba preparando para lo que iba a acontecer más adelante. Yo me pregunto aquí, si Jesús estuviera aquí con nosotros, si tuviera que escoger a unos 3 o 5 de nosotros, ¿a quién escogería? ¿Te escogería a ti? ¿O no te escogería a ti? Diría: no, ¿sabes qué? Porque realmente yo nunca oro. Normalmente dicen las estadísticas que el 80% de los cristianos no oramos diariamente, o no leemos la Biblia diariamente. El 80%, imagínate. Tal vez ahí el 80% de ellos eran esos 3 y dijo: bueno, pues a estos que oran de perdido media hora al día me los llevo. Y más adelante dice: Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí viene, lo tengo aquí, en el 37. Dice, bueno, aquí comenzó a entristecerse y a angustiarse, nos dice que de gran manera. Si vemos en el capítulo 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Imagínense, Jesucristo llega al Getsemaní, un lugar donde siempre encontraba paz, un lugar donde estaba tranquilo, donde él se sentía seguro. Ahora llega ahí, a ese monte, y se empieza a sentir angustiado de gran manera. Si podemos ver la versión internacional de este versículo, Jesús tiene la confianza de voltear y decirle a sus discípulos: ¿sabes qué? Esta es la angustia que me está invadiendo ahorita, que me estoy sintiendo morir. Dice: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Algo está pasando en mi interior que no aguanto, me está consumiendo mi alma. Y vemos cómo Jesús empieza a sentir una angustia que nunca había sentido antes. Lo que vivió Jesús en el Getsemaní nunca antes lo había vivido, y la referencia que tenemos hasta aquí es que Jesucristo era un hombre sin quejas. Jesucristo era el hombre más feliz que había pisado en la tierra. Jesucristo era un poseedor de una paz absoluta, el príncipe de paz.
Jesucristo era un hombre manso. Jesucristo era un hombre fuerte, un hombre sano, que en ese momento tenía 33 años, estaba en la flor de su juventud. ¿Qué era entonces lo que le estaba angustiando? Jesús, que había vencido al diablo, a Satanás, que Jesús había vencido a los demonios. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento que Jesús estaba angustiado hasta la muerte? Jesús estaba feliz de haber partido la última cena con sus discípulos, habían cantado himnos. Dice que ni aun cuando Jesús vio a las multitudes que estaban perdidas como pastor sin ovejas, ni aun cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lo había angustiado, como se estaba angustiando de esta manera esa tarde, esa noche en el Getsemaní. Y es aquí donde queremos y quiero yo mostrarles que a poder valorar el amor, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Mateo 26:39, seguimos. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y a qué se refiere que es esa copa? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué ora de esa manera Jesucristo? Lo que la copa significa nos habla de un quebranto espiritual y un quebranto emocional que el mismo Padre le iba a causar en el fondo del alma de Jesucristo. El Padre iba a aplicar juicio, iba a aplicar castigo al corazón de Jesucristo. Ahí olvídate que era el diablo. A Jesús no le preocupaba el diablo. Ese lo dominaba fácilmente. Jesucristo estaba angustiado de tal manera porque iba a ser juzgado por su propio Padre. Primera de Pedro 2:22 nos dice, Primera de Pedro 2:22, dice, el cual no hizo pecado. Primera de Pedro 2:22, sí, está ahí. 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. ¿Qué significa esto? Esto no significa que Jesús dijo, voy a llevar el pecado del mundo, todo el pecado, ¡fum! Y lo echó fuera. Y como vimos en el video, al contrario, Jesús iba a cargar el pecado dentro de él. Significa que Dios lo iba a tratar como a un pecador. La mirada del Padre sería una mirada de ira y de juicio contra él, y Jesús iba a sufrir por el pecado de todos nosotros. Jesús, un hombre que no conoció pecado, iba a llevar tu pecado, iba a llevar mi pecado, e iba a ser juzgado por su Padre. El juicio que nosotros deberíamos de haber tenido, el juicio que tú deberías de haber tenido, Jesús lo llevó en sus hombros. Isaías 53:6, póngase listo porque lo voy a andar ahí. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes dice? Todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nos pasamos al 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quiso quebrantar a Jehová? Perdón, a Jesús. Jehová. Dice, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jesús será en su mano prosperada. Si podemos ver la versión internacional de este. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Más o menos, ya me lo quito ahí. Bueno, y será prosperada su descendencia. Acusado Jesucristo por un pecado que no cometió. Acusado por una inmundicia que no cometió. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha sido culpado de algo que no cometió. Que se pierde algún dinero y dice, ay, a mí se me hace que fue el brother que está acá, tiene cara de mañoso. Imagínate, va y dice, oiga, brother, disculpe la pregunta, pero no se llevó usted mi cartera. ¿Y qué pasa? ¿Te ofendes? Digo, oiga, brother, ¿por qué me vio cara de ratero? ¿Qué? Te ofendes y te molestas y le dices, no, está loco usted. Imagínate Jesucristo, que cargó el pecado de todos nosotros sin haber sido culpable.
Yo me pregunto cuando Jesús hace la oración y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Qué pasa si Dios dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, que se mueran todos. Imagínate, ¿no? ¿Dónde estaríamos nosotros ahorita? Jesucristo sabía qué era lo que iba a acontecer. Jesucristo sabía que iba a sufrir vituperios por la gente. Jesucristo sabía que iba a ser golpeado, que iba a haber latigazos. Jesucristo sabía que le iban a atravesar con clavos, que le iban a poner una corona de espinas, que le iban a atravesar con una lanza. Él sabía todo eso. Pero lo que realmente le angustiaba a su alma no era eso. Me imagino que le preocupaba, ¿cómo no? Imagínate si te van a hacer todo eso a ti, ¿dónde estarías? Pero lo que realmente le preocupaba a Jesucristo era el quebranto que iba a sufrir por parte de Dios. Era el abandono y el azote del Padre Celestial. Y muchas veces, mi hermano, el mismo pecado no nos deja ver a nosotros por lo que pasó Jesucristo y el amor que Él derramó para todos nosotros. Por un lado, Jesucristo quería ser obediente a su Padre, pero por otro lado, no quería pasar por lo que tenía que pasar. Al final de cuentas, Cristo se muestra obediente al Padre. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Andamos en Miqueas, no, aquí lo busco. Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Y esto es, Dios mío, Dios mío. Y le dice, ¿por qué me has desamparado? El temor que tenía Jesucristo, como le repito, no eran los clavos, no eran los latigazos. El temor que tenía Jesucristo era de que Dios no iba a estar cerca de él por ese momento. ¿A cuántos de nosotros ni siquiera nos importa si estamos cerca de Dios o no estamos cerca de Dios? A veces dejamos de venir a la iglesia un día, 2 días, una semana, un mes, 3 semanas, y no nos importa el estar lejos de la presencia de Dios. Cuando es lo peor que nos puede pasar, a Jesucristo nada le importaba, nada le preocupaba, más que lo único era que podía preocuparle a él era estar lejos de la presencia de Dios. Porque Dios dice abandonará al hombre por causa del pecado. Si tú estás lejos de la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ir al infierno. Y allá va a haber fuego eterno, allá no va a haber perdón. Ahora sí, se te fue la oportunidad, mi hermano. Y es por eso que hoy quiero hablar, que quede bien claro que Dios nos está dando una oportunidad. Jesucristo nos está dando una oportunidad y no la vayas a dejar ir. Cristo sufrió ese pecado. Salmos 22, 14. Salmos 22, 14. Nos habla acerca de cómo se sentía Jesucristo en ese momento. Salmo 22, 14. ¿No? ¿Lo tiene por ahí? Ahí está. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el número 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de muerte. Imagínate la sensación que tenía Jesucristo. Me he quedado sin fuerza. Siguiendo en el versículo 39, volviendo a nuestro texto original, en Mateo 27, en Mateo, ¿dónde estamos? En el versículo 39, 26, 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo se postra sobre su rostro y le dice a Jesucristo, mira, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que sea, Padre Celestial, lo que tú quieres. Y muchas veces nosotros mismos vamos y oramos o vamos a una casa de oración o tenemos una petición y Jesucristo no nos responde nuestra petición. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, decimos es que a mí Dios no me quiere, o hacemos berrinche. Porque creemos que esa petición que tenemos es lo mejor para nosotros. Y lo que nos dice aquí, lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad del Padre. En Lucas 22, 44 dice,
en el texto paralelo a esta historia, dice, y estando en agonía, Lucas 22, 44, dice, estando en agonía, ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente. Acabamos de hablar ahorita que el 80% de los cristianos no oramos. Y Jesucristo estaba pasando en un momento de agonía, y cuando Él estaba en ese momento, lo que Él hacía era orar más intensamente. Y a veces muchos de nosotros oramos y como decía un hermano, yo ato y yo desato de espíritus y yo declaro victoria. Mi hermano, esto no es de atar, esto no es de desatar. Esto es de orar más intensamente y someterte a la voluntad del Padre. En el momento en que tú estás orando y tú te sometes a la voluntad del Padre, Dios te va a dar la victoria. Él sabe qué es lo que es mejor para ti. Nadie en este mundo sabe qué es mejor para ti como Él. Y Él lo que quiere es que estés bien. Una simple oración por la mañanita, mi hermano, déjame decirte que eso no va a salvar tu matrimonio. Ay, Dios mío, cambia a mi viejo porque ya no lo aguanto. Eso no va a salvar tu matrimonio. Tienes que orar más intensamente. Una pequeña oración por la mañanita, no va a traer a tu esposo a los pies de Cristo, ni a tu esposa a los pies de Cristo. Tienes que orar más intensamente. Una simple oración por la mañanita no va a sacar a tus hijos de las drogas, ni de algún vicio que tengan, ni lo va a traer a casa. Tienes que orar más intensamente. Una simple oración por la mañana no te va a sanar. No importa lo que el médico te ha dicho, tienes que orar más intensamente. Si tú estás pasando por un momento de agonía, tienes que orar más intensamente. Pero sobre todo, tienes que someterte a la voluntad del Padre. Y ahí está la clave, mi hermano. Ora más intensamente y sométete a la voluntad del Padre. Recuerda que esto va a ser temporal. Lo que estés pasando ahorita va a ser temporal. Dios ya te libró del dolor eterno. Y más adelante en ese versículo dice, y esto a mí me impresiona, cada vez que leo este versículo a mí me impresiona, dice que Jesús sudó, dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. En el Getsemaní es un lugar fresco. Los que tuvimos la oportunidad de ir ahí a ese lugar, recuerden que había muchos árboles y ahí corría la brisa fresca. Y aquí en esta historia nos dice que pues era más o menos la madrugada. Entonces había esa brisa, ¿no? Ese airecito que pega rico. Pero en ese momento Jesús, en vez de disfrutar esa bonita brisa, estaba sudando gotas de sangre. La ciencia dice que lo que Jesús le pasó se llama hematidrosis, que es un fenómeno poco común. Y dice que esto se debe a un trastorno emocional y sanguíneo. Imagínate la angustia que estaba viviendo Jesucristo en el Getsemaní, que sus vasos capilares estallaron y empezó su sudor, eran como gotas de sangre. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, volviendo al versículo 40, dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? A ese grupo cercano que tenía, a Pedro, a los hijos de Zebedeo, ni siquiera 1 hora pudieron haber estado con Jesucristo. Y a veces decimos, bueno, pues yo estoy en necesidad, voy a ir con mi mejor amigo a que me eche la mano. Necesito dinero, necesito un buen trabajo, voy a ir con mi amigo. Y luego tu amigo no te ayuda y te ofendes con tu amigo, te enojas con tu amigo. Y amigos, ¿para qué los quiero? Tu confianza, mi hermano, debe estar puesta en Jesucristo, no en tus amigos. Los amigos te abandonan. La angustia de Jesús iba creciendo. Dice, tanto era que vino a sus discípulos 3 veces y nunca los encontró velando ni orando. Y vemos aquí cómo vemos la humanidad de Jesucristo como nunca antes la habíamos visto en este pasaje de la Biblia. Jesucristo estaba completamente angustiado y les dice, velad y orad para que no entres en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró, por segunda vez al Padre, y le vuelve a decir Jesucristo al Padre, Padre, le dice, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 nos dice otra vez que Jesús volvió a orar. 3 veces Jesús fue a orar y le dijo a su Padre
que por favor no pasara por esa copa. Y en este versículo, si podemos ver Marcos 14:36, ya voy a terminar, mi hermano, así que no se me duerma. Marcos 14:36, y yo no sé si usted tenga si tengan allá la versión de la traducción en lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Si no la tiene, yo se la doy, no la tiene. Esta traducción a mí me gusta mucho porque te narra realmente cómo fue lo que pasó de una manera que te conmueve. Marcos 14:36, en esa traducción del lenguaje actual, dice que Jesús se alejó de ellos, y quiero que se imaginen esta escena, porque dice que llegó y se arrodilló y oró a Dios y le dice: Padre, Abba, Padre, le dice: Papito, si fuera posible, dice, no me dejes sufrir. Imagínate, llega tu hijo y llorando, tu hijo sudando gotas de sangre, arrodillado, y te dice: papá, no me hagas sufrir. 3 veces te lo pido, no me hagas sufrir. Imagínate esa escena. Y le dice: papito, para ti todo es posible. Haz que pase otra cosa, que no sea yo el que tenga que sacrificar. Sacrifica al Marquiño o alguien otro, pero a mí no. ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de todos nosotros? ¿Sí? Y le dice: para ti todo es posible. Y luego dice: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Jesucristo le está diciendo a su papá: ¿cómo deseo que tú me libres de este sufrimiento? Y al final le dice: pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Yo me imagino a mi hija Isabela, porque siempre me dice que quiero que vaya a dormir con ella. Me dice: ven a dormir conmigo, papá, ven a dormir conmigo. Y cuando se porta mal, le dije: no, vete para tu cuarto, te vas a dormir sola. Y viene otra vez y me dice: papá, vete a dormir conmigo. Le dije: no, me voy a dormir contigo. Y luego viene otra vez y pone la carita y dice: papá, dices que yo te quiero mucho. Ay, con eso. No pasa ni un minuto cuando estoy ahí dormido con ella. Y a mí me toca mucho el corazón, me toca realmente este versículo, porque yo me imagino a Jesucristo con esas lágrimas, ese sudor de sangre, diciéndole: papito, no me hagas pasar por esto, por favor, te lo suplico. Le dice: tú eres Dios, tú puedes hacer que pase de otra manera esto, pero realmente que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, Padre. Y es ahí, y esto lo mencionó también el pastor Frank el miércoles, es ahí donde nosotros podemos entender realmente, porque Jesucristo no recibió respuesta del Padre. Es ahí donde podemos entender el versículo de Juan 3:16, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate, yo no lo haría. Yo no sacrificaría a mi hijo por ninguno de ustedes. Yo los quiero mucho, mis hermanos, pero imagínate esa situación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna, para que tus pecados fueran perdonados. Porque eras tú y era yo los que teníamos que sufrir el juicio eterno. Pero Dios sacrificó a su Hijo. Y esa es una muestra de amor tanto del Padre que sacrifica a su Hijo, como el sacrificio de Jesucristo, que se sacrifica por cada uno de nosotros. Si usted no lo sabía, mi hermano, y como les decía, esta es la oración más tierna y reveladora de todas las Escrituras. La oración que hizo Jesús aquella noche en el Getsemaní fue como la oración de un niño que se abalanza sobre los brazos de su padre, suplicándole su ayuda. Aquello fue lo que hizo el hombre, que el hombre fue lo que hizo, el que merecía castigo. Ahora Jesucristo iba a llevarlo sobre sus hombros, para que tú y yo tuviéramos ese perdón. Dios nos muestra un amor tan grande en lo que experimentó su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní. Experimentó la desesperación y la angustia más grande al saberse que iba a ser objeto de la ira de su propio Padre. Por un pecado que no cometió, y Dios por un momento le iba a dar la espalda por el repudio a la maldad. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que significaba realmente aquel sacrificio. Jesucristo, mi hermano, vivió horas de intensa agonía. Y el sufrimiento que Él nos relata, decíamos, sudó gotas de sangre. 3 veces fue al Padre para pedir
que le pasara esa copa. Pero Jesús nunca renunció a la voluntad de Dios. Y es en aquellos momentos oscuros, en la antesala de ese sacrificio que Jesús iba a hacer, donde se muestra esa prueba de amor. En Hebreos 5:7, ya voy a terminar, mi hermano. Hebreos 5:7 nos dice ahí: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Seguimos el que sigue. En el 8. Y aunque era hijo, por la que padeció, aprendió la obediencia. Y vamos a ver el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos, no de todos, para todos los que le obedecen. Porque ese sacrificio pagó un precio muy caro, que era la sangre del Señor Jesucristo. Y termino con esto. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En esta mañana, dice mi hermano, déjame decirte que si tú no te vuelves, que si tú eres indiferente a ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti, déjame decirte que lo vas a pagar de la manera eterna. Serás juzgado por Jehová y vas a estar solo y vas a estar arrojado fuera de la presencia de Jehová. Olvídate del diablo y de todo eso. Eso no es temor. El temor es estar fuera de la presencia de Jehová. Y ese gozo pasajero que tú sentías con lo que estás haciendo ahorita, mi hermano, eso va a pasar. Y te vas a estar arrepintiendo toda la vida cuando estás en el fuego eterno. Como decía un brother el otro día allá en el Facebook, el pecado es como las tarjetas de crédito. Dice, pague ahora y pague después. Disfrute ahora y pague después. ¿Sí? Yo no sé cuál sea tu pecado, no sé cuál sea lo que estás haciendo. La Biblia nos dice, escudriñemos nuestros caminos. Muchos de nosotros ni tenemos que escudriñar tanto, sabemos en qué estamos. Pero hoy te quiero dar, Dios te está dando la oportunidad, no yo. Jesucristo te está dando la oportunidad de que escudriñes tu camino y que busques y que vuelvas a Jehová. Si tú te fuiste, si tú te alejaste, es tiempo que valores el sacrificio que Jesucristo hizo por tu vida. Hoy es el tiempo de volver a Jehová. Y que no sea demasiado tarde. Agradece por ese sacrificio y por esa copa amarga que Jesús ha bebido por ti. Le voy a pedir al grupo de alabanza, vamos a cantar una pequeña alabanza. No sé si te quieres poner de pie o no, pero yo quiero que tomes 2 minutitos o lo que dura esta alabanza para que tú empieces a escudriñar tu corazón. Y hoy es el tiempo que tú vuelvas y que busques a Jehová en esta tarde. No quiero que te vayas de aquí que digas, ¿sabes qué? Yo nunca tuve la oportunidad de poder ponerme a cuentas con Jesucristo. Y nunca lo vi de esta manera, lo que sufrió Jesucristo en la antesala de su sacrificio. Cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios. Tómate estos 2 minutitos y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, por todos los pecados que he tenido. Quiero agradecer ese sacrificio que tú has hecho por mí. Y quiero estar a cuentas contigo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste. Sí, Señor. Por mí. Sí, Señor. Llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por
lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Sí, Señor, dale gracias a Dios por ese sacrificio que hizo por ti. Digno es el Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. En su trono está. Ponte a cuentas con Dios. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor. El único digno de alabanza y adoración. Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, por ese Gracias sacrificio. por tu amor, oh Dios. Hoy es el tiempo, mi hermano, de buscar a Jehová y volvernos a Él, Señor. Por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. En su trono está. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Hoy te coronamos, Rey, Al Rey de Reyes. y reinas con poder. Altísimo Señor, Alabado sea, Señor. Hijo de Dios. Gracias por derramar esa sangre, Señor. El amado del cielo Gracias, Padre. en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor,
Amén. Digno es el Amén, Señor. Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Así como estamos, mis hermanos, quiero hacerte una invitación en esta tarde. Y si tú nunca has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, déjame decirte que hoy Jesucristo te está dando la oportunidad. No seas indiferente a ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Y hoy es el día y no estás aquí por casualidad, déjame decirte eso. Dios te trajo por un motivo. Y si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, solamente si estás ahí en tu lugar, levanta tu mano. Algún consejero se va a acercar contigo y ábrele tu corazón. Si nos estás escuchando a través del internet también, solamente haz esta pequeña oración. Si tú no estás seguro de tu salvación, solamente dile: Señor, el día de hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y reconozco que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día. Yo te lo pido que entres a mi corazón. No dejes pasar esta oportunidad, mi hermano. Lo que estás haciendo hoy va a tener consecuencias eternas, sea para bien o sea para mal. No dejes de ir la oportunidad de aceptar a Jesucristo en tu corazón y tener la vida eterna. Amén. 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 Quedamos despedidos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos aquí a las 6 de la tarde. Amén.